Any questions? Bueno, lo primero, ¿hay alguna pregunta que tengáis respecto al trabajo que habéis estado haciendo y lo que se ha estado hablando hasta ahora? ¿El micrófono? Hola, a ver, mi pregunta o mi duda es cuando abandonas tu cuerpo, ¿vale? Entonces, en ese espacio o la mente para encontrar otro cuerpo o, no sé, otra reencarnación, ese tiempo ¿dónde se está? No sé, porque aquí diríamos en el limbo, pero claro, no, el limbo, Ahora creo que no sé. El limbo. ¿O cuánto tiempo hay para...? Yeah, she asked, what happened when our consciousness leaves the body until next reincarnation? Where we are, what happened? So you never heard of the bardo? No. ¿Nunca has escuchado sobre el bardo, el estado intermedio? No. Yeah, so there's quite a complicated explanation. Es una explicación complicada. I'll try to make it brief. Que voy a intentar resumirla. Well, first of all, in the Tibetan tradition, they explain the process of dying. En primer lugar, en la tradición tibetana se explica el proceso de la muerte. And it goes through 8 stages. Que va en 8 estadios. And what's happening is that, it's mainly the mind. It's said that there are different levels of the mind. Coarse, and then subtle, and then very subtle. Y que básicamente lo que está sucediendo es que la mente, hablamos de los diferentes niveles de la mente, es del más burdo a un nivel sutil y un nivel muy sutil. So the coarse level of the mind mainly refers to our 5 sense experiences. Entonces, cuando hablamos del nivel burdo de la mente, se está refiriendo a las consciencias sensoriales, so those, a los 5 sentidos. Those kind of shut down or stop functioning. Entonces, estos 5 sentidos o consciencias sensoriales empezarán a dejar de funcionar. First, seeing, hearing, la consciencia, el poder sensorial de la vista, del oído, de los 5 sentidos. Also, included in the coarse level of the mind are coarse thoughts, y también en ese nivel burdo de la mente se incluyen los pensamientos, pues el funcionamiento de la mente, los pensamientos más burdos. So all the thoughts we have about this life, about me, my likes, my dislikes, es decir, todos esos pensamientos que tenemos sobre la vida, sobre uno mismo. So those also gradually cease. Entonces, todos esos pensamientos más burdos de la mente también gradualmente cesarán. And then the mind goes to a more subtle level. Entonces la mente entrará en un nivel más sutil, funcionará a un nivel más sutil. Which is a more subtle kind of conceptual mind and not ordinary thoughts, but es un nivel conceptual más sutil que el pensamiento ordinario. And then finally it goes to the most subtle level, which is the clear light mind. Y finalmente entrará en el nivel más sutil de la mente, que es la luz clara. So the clear light mind is something we all have, and it's always there, but it's normally kind of
how do you call it, unconscious, or not unconscious, but it's just not manifest. It's not something we experience. Entonces, ese nivel muy sutil de la mente de la luz clara, es algo que todos poseemos, pero en vida no somos como conscientes, no se manifiesta ese nivel de la luz clara. And it's this very subtle mind of clear light that is the one that connects one life to the next. Y es justamente ese nivel muy sutil de la luz clara de la mente lo que conecta de una vida a la siguiente. And the more coarse, gross levels of mind, they don't just stop altogether, but they sort of dissolve into the clear light mind. And then when we go to the next life, they arise again from the clear light mind. Y entonces estos niveles más burdos de la mente no es que cesen de inmediato a la vez, sino que desaparezcan, sino que van como absorbiéndose en ese nivel muy sutil de la mente, y luego en el siguiente renacimiento, según va evolucionando, volverá a empezar a funcionar los niveles más burdos de la mente. And during these 8 stages of the death process, there's also things happening within the body. The body is gradually shutting down as well. Y en lo que tiene lugar este proceso de estos 8 estadios del proceso de la muerte, también hay ciertos cambios, ciertas experiencias que están teniendo lugar en el cuerpo. And it's actually at the 4th of the 8 stages that the breath stops, the person stops breathing. Y es de hecho en el cuarto nivel de estos 8 estadios cuando cesa la respiración. And that's the point at which normally doctors and so on would declare the person is dead. Y es normalmente ese punto en el que los médicos declaran a la persona que está la muerte clínica. But according to Tibetan Buddhism, the person isn't dead yet. Pero de acuerdo al budismo tibetano, la persona todavía no ha muerto. Because the mind, the consciousness is still present in the body. Porque la mente todavía está residiendo, presente en ese cuerpo. And it has 4 more stages to go through. Y todavía tiene que pasar por otros estadios. And there's no definite amount of time it takes to go through these 8 stages. Y no hay una duración definida de lo que puede durar este proceso de los 8 estadios. In the case of a kind of sudden violent death, like in a car accident or heart attack, then it might happen very quickly. Por ejemplo, si uno muere por un accidente o un infarto, estos 8 estadios suceden muy rápidamente. When I was living in Pomaya in Italy, cuando vivía yo en Pomaya, en Italia, this is like a Dharma center, a community Dharma center. Es un centro de Dharma donde hay una comunidad. One day, one volunteer was working in the coffee shop making coffee for people. Uno de los voluntarios que era el encargado de hacer el café en una especie de cafetería que tenían allí. And he suddenly fell over on the ground. And él de repente se cayó. He had a heart attack. Tuvo un infarto. And several people were there who knew how to resuscitate, and they tried, but it didn't work. Y bueno, algunas personas intentaron reanimarlo sin éxito. So he died right there in the coffee shop. Y murió justamente ahí en la cafetería. And so all the people in the community, well, not all, but many of us came and we sat there and said lots of prayers. Entonces, bueno, pues nos reunimos muchos de la comunidad ahí con la persona y empezamos a recitar oraciones. And then we moved the body. The body was moved to a room and kept there for another couple of days, and we continued to say prayers. Y luego finalmente el cuerpo se llevó a una habitación y también estuvimos como un par de días ahí con el cuerpo presente recitando oraciones. Because in the Tibetan tradition it said that it could take several days for the mind to completely leave the body. En la tradición tibetana se dice que puede llevar varios días hasta que finalmente la conciencia abandona el cuerpo. However, one of the geshis there said that because he had a heart attack,
probably his mind left very quickly. Pero uno de los geses, de los maestros allí residentes, dijo que, bueno, dado que había tenido ese infarto, probablemente su conciencia había partido muy rápidamente. But there are some signs that indicate when the mind has left the body. Y hay algunos signos que indican cuando la mente ha salido del cuerpo. They say there'll be some liquid coming out of the nostrils or out of the sexual organ. Se dice cierto líquido que sale o bien de la nariz o bien de los órganos sexuales. So in the Tibetan tradition, they usually try to keep the body still and quiet and undisturbed until the signs Por eso en la show. tradición tibetana, hasta que se concluye ese proceso de la muerte, hasta que se dan esos signos, se intenta mantener el cuerpo sin tocar y tranquilo. And in the case of lamas, meditators, it can take days or weeks. Y en el caso de meditadores y de algunos lamas, ese proceso puede durar días y semanas. Ling Rinpoche, the Dalai Lama's senior tutor, was in that state for 13 days. El tutor mayor de su santidad Dalai Lama, Ling Rinpoche, permaneció en ese estado durante 13, ¿no? 13. Durante 13 días. And what was I going to say? Chokyi Trinsen? Huh? Chokyi Trinsen also? His Holiness Root Guru, I think. Chokyi Trinsen Rinpoche. Chokyi Trinsen? Well, anyway, doesn't matter. Yeah. Anyway, there's different stories about. There's something I was going to say, and now I forgot what it was. Anyway, maybe it'll come back. So the question was about what happens next. Between one life and another. What happens after the consciousness leaves the body? Until next. Yeah. So it said that in an ordinary person, not a lama. Entonces, para una persona ordinaria, no para un practicante elevado o un lama, as soon as the mind, the consciousness leaves the body, it immediately takes what is called a bardo body. Tan pronto la conciencia abandona el cuerpo, entonces esa mente, esa conciencia adopta el cuerpo del estado intermedio o el bardo que decimos. And this is said to be a subtle body, not a gross sutil, body no es like burdo. this. So we can't see them, but they can see each other. Que nosotros no podemos verlo, aunque los seres en el bardo sí se pueden ver. It sounds a bit like what we would call ghosts. Es un spirits. poco similar a lo que solemos decir fantasmas o espíritus. Except that the lifespan of this kind of body is only 7 days. Excepto que la duración de vida del cuerpo del bardo es solo 7 días. And while one is in this state, one is looking for a place to be born. Y en lo que uno está en ese estadio, uno está buscando dónde renacer. But it doesn't have to walk around like we do. It can fly. Pero no tienen los mismos obstáculos que nosotros para andar, pueden volar. Can go through walls. Atravesar paredes. And it can also go to a place just by thinking about it. So like if you think about New York City, immediately you can be there. O tan pronto piensas de algún lugar en tu mente, tu cuerpo se presenta ahí. Si piensas en Nueva York, ahí estás. Okay, so this bardo being then is looking for a new place to be born, and if they haven't found a place within 7 days, they go through another little death and another rebirth, again in a new bardo body. Y si en ese periodo de 7 días el ser del bardo no ha encontrado pues un cuerpo de donde renacer, pues entonces tiene lugar una pequeña muerte y de nuevo un nuevo tomar un cuerpo en el bardo que otra vez durará 7 días. So this can happen for 7 weeks or 49 y days. esto puede durar un total de 7 semanas, es decir, cada semana sucedería eso, un máximo de 7 semanas. And so that's the maximum amount of time, but within that time one always finds a new body, a new rebirth. Es decir, es el máximo de tiempo de duración en el estado intermedio, en el bardo, en el que definitivamente durante ese tiempo
ese ser va a encontrar un cuerpo para cómo nacer. And then where one is born depends on karma, but also one has to have karmic connection with the parents. Y entonces, donde quiera que uno vaya a nacer, tiene que ver con el karma, pero uno tiene que tener una conexión kármica con los progenitores. But it also depends on, for example, the mother having the right conditions in her body. She has to be, I don't know, fertile, is that what you say? Yeah. And there has to be a sperm available. I mean, nowadays we have artificial insemination, so all kinds of possibilities. Entonces, claro que eso a la vez tiene que tener, para poder tomar un cuerpo, un renacimiento, pues la madre tiene que estar fértil, que haya suficiente esperma para procrear, aunque hoy día, pues en fin, hay muchas, también está la fertilización in vitro y todo esto. So they say that the moment of conception, that's when the sperm and the egg come together and the egg is fertilized. That's the point at which the bardo being dies, and then the subtle mind goes into this fertilized stage. En el momento de la concepción, que es cuando es la unión del óvulo y el esperma, entonces ese ser del bardo, esa mente muy sutil, es la que entra en conexión con esa unión del óvulo y el esperma. Y es cuando entonces comienza el renacimiento. Yeah, so in the traditional texts they say this happens in the womb, but y tradicionalmente en los textos se dice que eso sucede en el vientre, en el útero. Now maybe it happens in the laboratory. Pero en la actualidad también igual pasa eso en el laboratorio. Anyway, so does that answer the question? ¿Responde tu pregunta? Sí, pero eso de que tiene que tener una conexión kármica con los progenitores. Correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que haber tenido en otras vidas conocer a esos progenitores? When you said that the bardo being has to have some karmic connection with the father and mother, means that the bardo being knows those people from other lives? Sí, exactamente. I mean, they don't really explain exactly what it means to have a karmic connection, how such a connection is established. No se especifica, no se explica en detalle cómo se ha establecido esa conexión kármica con esos progenitores. But they also say that we have a karmic connection with everybody. Pero también se dice que que en realidad todos tenemos una cierta conexión kármica con todos. So Buddha said that, we have all been each other's mothers and fathers. En las enseñanzas te dicen que todos han sido mis madres, o también he sido hija de todos, o han sido mis hijos. So it would seem as if we already have a karmic connection with everybody. Que en cierta forma es como que en realidad tenemos todos una conexión kármica entre nosotros. There's nobody who's a stranger. No hay nadie que podamos decir un desconocido, un extraño. I want to tell a story. Menuda historia. I got the book by Brian Weiss. Sí, hay un libro ahí de Brian Weiss. You know Brian Weiss? ¿Conocéis este autor? He's a psychologist, American psychologist, and he does hypnotherapy. And, que hace terapia de hipnosis. Under hypnotherapy, many of his patients remember past lives. Y a través de esa terapia de hipnosis, muchos de sus pacientes recuerdan sus vidas pasadas. So there was one story of a woman who came to him, and she was having problems with her daughter. Y había una mujer que fue a terapia con él, era alguien que tenía problemas con su hija. And she said as soon as the baby was born, and she held it in her arms, she already felt some Ella comentaba que tan pronto nació la bebé y ella la sostuvo en sus brazos, sintió un cierto como desagrado hacia el bebé. And she'd had 2, I think, other children before that. She didn't feel that, so she was quite surprised. Ella había tenido otros hijos antes, pero nunca había sentido eso con los otros hijos. And then as life went on, she and her daughter just
had real big problems Y with bueno, each other. según fue creciendo la hija, pues había bastantes problemas entre madre e hija. Finally, when the daughter was 18, the mother decided to go for therapy. Y solo, pues ya cuando la niña tenía 18 años, la madre decidió ir a una terapia. And under hypnosis, she remembered a previous life in which she and her daughter were two women who were in love with the same man. Y a través de la hipnosis llegó a recordar que en una vida previa ella y la niña eran dos mujeres que estaban las dos enamoradas del mismo hombre. And they were like competing with each other. Compitiendo una con otra. And the man was her husband. Y el hombre era su marido. Of this life. De esa vida. So that explained why she, right from the beginning of the life, she had y eso, bueno, pues le aclaró un poco por qué desde el comienzo, cuando llegó esa niña al mundo, tuvo esa reacción de desagrado. But then the story goes on, the daughter, not telling the mother, daughter also went to therapy. Pero también lo que sucedió interesante es que la niña también había decidido por su cuenta ir a terapia, pero no dijo nada a la madre. She was having so much problem with her mother. Y ella pues fue a terapia y relatando que bueno, que tenía muchos problemas con su madre. And she also went through this hypnotherapy. Y entonces la niña también recibió esa terapia de hipnosis. And she remembered the same story. Y llegó a recordar lo mismo, la misma historia. So without talking to each other, communicating with each other, both the mother and the daughter had the same memory of the same life. Y es life. decir, sin haberse comunicado en esta vida al respecto de lo que había de lo que habían descubierto, pues básicamente las dos tuvieron el mismo recuerdo. So it seems that by remembering the original problem, why they have this problem, recordando el problema original, they were able to improve their relationship. Eso les capacitó para poder mejorar su relación. So this is what Brian Weiss says. He says that, when people are able to remember a past life where they had some problem or some experience or whatever, they are able to heal the problem of this life. Y esto life. Es lo que Brian Weiss dice, que cuando uno recuerda el problema que tuvo, pues puede cambiar su experiencia. You find that hard to believe, or? ¿Os parece difícil de creer todo esto? I mean, the interesting thing about that story is that both the mother and the daughter remembered the same life. If it's only the mother remembering the story, then it's like, well, maybe it's just her fantasy. But the fact that they both. Pues lo interesante de este ejemplo es que las dos tuvieron el mismo recuerdo. Porque claro, si hubiera sido solo la experiencia a lo mejor de la madre, pues dice, bueno, una fantasía, pero claro, que la madre a través de la terapia de hipnosis llegara a recordar eso y la hija por su cuenta llegara también a recordar lo mismo, pues en fin, da que pensar. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No. Everything is clear. Todo está claro entonces. Anyway, we can carry on. Bueno, pues vamos a continuar. So we were looking at the 4 tasks. Estamos hablando sobre las 4 tareas. First was understanding and transforming suffering. La primera era sobre comprender y transformar el sufrimiento. Which basically means just accepting that suffering is part of life. Que básicamente quiere decir el aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. And learning how to manage it, to deal with it, so we don't get overwhelmed by it, but we can be on top of it. Y aprender a cómo tratar con el sufrimiento para que no nos abrume.
And then the second is healing our relationships. Entonces, la segunda tarea es sanar nuestras relaciones. Healing any unresolved problems we may have with others. Los problemas no resueltos con los demás. But also included here would be developing the ability to communicate openly and honestly with Y our... también conlleva el desarrollar esa habilidad de comunicar de forma abierta con los demás. Because that would help us to avoid having problems in the first place. Porque eso en primer lugar nos va a evitar muchos problemas. Because many problems that happen in relationship are due to misunderstanding. Ya que muchos de los problemas que experimentamos es debido pues a malentendidos. You know, like maybe Paloma talks to me in a certain way, and in my mind I think, oh, she doesn't like me, and then my mind makes up this whole story about Por ejemplo, quizás yo le hablo a ella de determinada forma y entonces le empiezo a dar vuelta a decir, no le agrado a ella y empiezo a montar mi propia historia. And then I start behaving defensively with her. Y entonces empiezo a comportarme de forma defensiva con ella. Or maybe even being unkind to her because she doesn't like me. Y entonces empiezo a ser desagradable con ella porque yo no le agrado. So often it's because we're not just talking openly and honestly with each other and trying to understand each other. Y a menudo sucede así porque no hablamos abiertamente, no nos entendemos y da pie a mucha confusión. Yeah, so if we just learn to do that, and I could ask Paloma, you know, yesterday you did this and it hurt my feelings and I didn't understand why, and could you please tell me? And she can say, well, I was distracted or I was upset. It was nothing to do with you. Y en vez de eso, pues en su momento, pues si tú te has sentido como mal o herido, pues es mejor a lo mejor hablar abiertamente y decir, bueno, ayer me sentí mal respecto a algo que me dijiste, no sé si hice algo que te ofendió. Y que claro, si doy esa oportunidad, pues a lo mejor la persona puede contestar, bueno, estaba pasando un mal momento, estaba muy distraída, a lo mejor no tenía nada que ver con lo que la persona se había montado. But unfortunately, even if we wish to have this kind of open, honest communication with other people, not everybody else wants to have or is able to have it. Pero desafortunadamente, aunque deseamos a veces tener esa comunicación más abierta con la gente, pues no, a lo mejor los otros no quieren tener esa comunicación con nosotros. So there's some people who don't know how to talk about their feelings or don't want to talk about their feelings, or they're very in denial, defensive, and so on. Hay gente que no quiere hablar sobre sus sentimientos o se vuelve muy defensiva o los quiere ignorar. For example, a woman I met here in Spain told me that she'd been married for 30 years. Por ejemplo, una mujer que conocí aquí en España que estaba casada durante 30 años. And her husband was incredibly negative. He was always complaining and angry and blaming. Y tenía un marido que es muy negativo, que estaba siempre quejándose, tenía una mente como una actitud muy negativa. And she was always trying to, help him, take care of him, try to make things better for him. Ella pues intentaba todo continuamente, pues intentar complacerle, hacer las cosas bien para que estuviera a gusto, tranquilo. But she found that it was affecting her health. She was getting really sick. Y llegó al punto de darse cuenta de que esa situación le estaba afectando, estaba enfermando realmente. So she took a break for a while, stayed by herself. Entonces, durante un tiempo se dio un descanso. And she felt so much better. Se sintió mucho mejor. Healthier, happier. Más sana, feliz. And then the husband wanted her to come back. Y su marido quería volver. But she said no. Pero ella dijo, okay, pues no. Because she said she tried to get him to, change and improve and stop blaming everybody else, but he couldn't accept there was anything about him that needed to change. Y ella dijo que no, porque durante mucho tiempo había intentado, pues eso, el que pudiera
cambiar, no tener esa actitud de estar siempre quejándose, culpando a todo el mundo de tantas cosas y demás, pero que el otro en ningún momento podía reconocer que tenía que cambiar algo. So his view was that everybody else was wrong and they had faults and they needed to change, but not him. Él tenía la idea, su marido, de que bueno, que todo el mundo estaba equivocado, todo el mundo lo hacía mal, todo el mundo era muy negativo, pero él no. So she just felt that staying with him was just bad for her, making her sick, and it wasn't helping him anyway. So she Y la decided mujer to pues just llegó stay. al punto de darse cuenta de que continuar con esa relación no solamente no le ayudaba a él, sino que le estaba perjudicando a ella, hasta su salud. So, like we were saying this morning, it's not possible for us to change other people. We can change ourselves, but we can't make other people change. Como esta mañana hablábamos, no está a nuestro alcance el cambiar a los demás. Sí podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero no a los otros. We can try to talk to them, try to encourage them to change, but if they don't want to or not able to, then we need to decide, do I stay with this person or not? Vamos a intentar hablar con la persona, comunicar, cambiar, influenciar bien, pero en un momento determinado tenemos que ver de si decidimos continuar o no. So this idea of resolving problems with others, we have to understand that in a realistic way. Entonces, esto de, en cuanto a los conflictos o los problemas que tenemos con los demás, tenemos que tener una actitud realista. So we try, but we may not always be successful in getting the other person to be different. Por supuesto podemos intentar, pero no siempre vamos a tener éxito en que la persona cambie algo. And with someone that may have passed away already or doesn't want to communicate anymore with us, there is something we can do, and that is write a letter, but a letter that we don't send. Aún así, si tenemos problemas con alguien que ha fallecido o alguien que con quien no es posible comunicar, podemos escribir una carta, aunque no hay que enviar esa carta. So in the book of Sogyo Rinpoche, Tibetan Book of Living and Dying, he talks about this method. En el libro de tibetano de la vida y la muerte, Sogyal Rinpoche habla sobre esto. So this is something you can do if you do have some unfinished business or you have some emotions about another person that you're not able to communicate with directly. You can express yourself in writing. Si en un momento determinado, pues eso, tienes un conflicto sin resolver, pues puede ayudarte el escribir esa carta expresando lo que estás sintiendo. And that's really helpful. I've done that. Y eso ayuda mucho, yo lo he hecho. Because then you're able to express your feelings. You don't have to just keep them stuck inside. Porque te permite expresar tus sentimientos, no los tienes que guardar. So that gives a lot of relief. Te da mucho alivio. And then whether the other person reads this letter or not doesn't really matter. Y lo importante no es que la otra persona lea o no esa carta, eso no es lo importante, no importa. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. There's also a method, just to add on to that, of writing. You use your main hand to write the letter to the other person. Then when you've finished, you take your other hand, like I'm right-handed. So I would take my left hand and then write a letter from the other person back. Entonces también extendiendo un poco este método, uno puede, por ejemplo, pues con su mano derecha escribir esa carta, imaginar que se la entregas a la persona, y con la izquierda, with the left hand, you imagine you receive the answer, right? You or just you write let even. your hand write, let it write. Entonces, tú imaginas eso, que le entregas esa carta a la persona, entonces con tu mano izquierda dejas que esa persona se exprese, escribes. It sounds
it sounds rather strange, but it's interesting. Suena extraño, pero es interesante. I did this with my mother after my mother passed away. Yo hice eso con mi madre cuando falleció. Because I had things that I wanted to say to her that I wasn't able to say before she died. Porque yo tenía cosas que quería haber expresado a mi madre antes de morir y no logré hacerlo. So I wrote with my right hand what I wanted to say. Escribí con mi mano derecha lo que le quería comunicar. And then I took my left hand and just let it write. Y entonces dejé a mi mano izquierda simplemente que escribiera lo que ella me decía. And what came out really did sound like my mother, something that she would say. Y lo que apareció en esa escritura realmente es lo que mi madre me hubiera dicho. So I don't think that, I don't believe literally it was my mother that was writing this letter. Por supuesto, no creo que literalmente mi madre estuviera escribiendo esa carta. I don't know how to explain that. But anyway, it was a nice exercise and it really did help. No sé cómo explicarlo, pero bueno, fue un buen ejercicio. Yeah. That makes sense? ¿Tiene sentido? So this is just a method you could use if you know there is someone there that you want to say something to, but it's hard to talk to them or they've already passed away. Es un método que podemos usar con algunas personas con las que nos es difícil comunicar o que ya se han ido. But anyway, the point is that it is good to we say in English, get it off your chest. Pero el punto es que lo que es bueno es como abrir tu corazón, dejar salir lo que hace en tu corazón. You have that expression? We say open your heart, sería Open ¿no? La traducción más yeah. parecida. Open your chest. Get it off your chest. To get it off your chest means you are relieving yourself of sadness, stress, pressure. Bueno, Yeah. Soltando la pena. Bueno, pues eso. Yeah. So the point is, before our life comes to an end, it's good to try to tidy things up, clean things up. Básicamente de lo que se trata es que antes del fin intentemos resolver nuestras relaciones. In a nice way. With love, with compassion, patience. Con amor, compasión, paciencia. And forgiveness. Y perdón. Yeah. Oh, pardon. Yes, it's okay. Okay, the next point, number 3, is preparing spiritually for death. Entonces, la tercera de las tareas es prepararte espiritualmente. Yeah. So, I'll just read what she writes here. Every religious tradition emphasizes that to prepare spiritually for death, it is vital that we establish right now, I'll let you read it afterwards, a daily spiritual practice, a practice so deeply ingrained that it becomes part of our flesh and bones, our reflexive response to every situation in life, including our experiences of suffering. Entonces también nos dice, todas las tradiciones religiosas enfatizan la importancia de prepararte espiritualmente para la muerte. Eso es algo vital. Y para ello establecer desde este momento una práctica diaria espiritual, una práctica que se arraigue profundamente de forma que llegue a ser parte como de tu esencia, de tus huesos. O nuestra respuesta reflexiva a cada una de las situaciones en nuestra vida, incluyendo nuestras experiencias de sufrimiento. So, for example, Christianity, a very common practice is just communion with God or praying to God or thinking of God, feeling God's presence. Por ejemplo, en el cristianismo una práctica común es comunicar con Dios, sentir su presencia. And I think in the case of my mother, that is what gave her strength at the time of Y death. creo que en el caso de mi madre eso fue justamente lo que le dio fuerza. Because somebody asked her one day, aren't you afraid of dying? And she said, no, because God has taken good care of me my whole life, and I know He's going to take care of me now. De hecho, alguien le preguntó en su momento, ¿no temes morir? Dice, pues no. Dice, Dios me ha cuidado bien durante toda la vida y sé que lo va a hacer durante la muerte. So
it showed that she had this relationship with God. She really felt God in her life, in her presence, taking care of her, looking after her, and so that gave her courage. Eso le da, ella estaba totalmente convencida de que Dios cuidaba de ella, eso le daba energía, valor para afrontar la situación. So people who really believe in God and really have that feeling of connection with God, this would be their practice. Entonces, personas que creen en Dios, esa sería su práctica. And then in Buddhism, I'll go through some practices, various practices that we would use in the Buddhist tradition. Y en el budismo, pues hay varias prácticas que utilizamos. And some of these practices don't even require you to be a Buddhist and believe in Buddha. They're things anybody could do. Y algunas de estas prácticas no requiere que uno sea budista, todo el mundo las puede llevar a cabo. But the point is to have something that you can do at the time of death, so that your mind doesn't get completely frightened. Pero lo importante es tener algo que hacer que te pueda ayudar en el momento de la muerte, de forma que tu mente no se asuste, no desvaríe. There's another author of books about death and dying, Stephen Levine. Hay otro autor sobre la muerte, Stephen Levine. He's passed away now, but he was a Buddhist practitioner, meditator, teacher, and so on. Él era un practicante de meditación budista. And worked a lot with dying people. Que trabajó mucho con moribundos. And wrote some books about y escribió varios libros. And he mentioned in American Indians, the American Native Americans. Él mencionó a un grupo de nativos americanos. There was a tradition of what they call a death chant. Hay una tradición de el canto de la muerte. And it sounds like a mantra. Es como un mantra, suena. And so people in this tribe were taught this when they were adolescents. When they were well, like an adolescent in their young age. Yes. Entonces la gente en esa tribu solían cantar esa canción en su adolescencia. They would learn it, practice it, recite it, and anytime they were afraid or sick, they would use this chant to keep their minds calm. Entonces la aprendían, la cantaban y la recitaban, y en cualquier momento que esos adolescentes sentían miedo o se sentían en peligro o deprimidos, cantaban esa canción y les ayudaba como a mantener una cierta estado positivo. But the real purpose was to use at the time of death. Pero el principal propósito de aquello era para el momento de la muerte. So having practiced it during their life, they know it very well and they're able to easily recite it as they are dying. Y si habiéndolo así practicado durante la vida, eso les permitía que cuando llegara el momento de la muerte pudieran recordarla y recitarla. To be able to keep the mind calm and peaceful as it's going through the process of dying. Y poder mantener su mente apacible, tranquila en ese proceso de la muerte. And we have many mantras in the Tibetan tradition. Y nosotros en la tradición tibetana tenemos muchos mantras. So if there's a mantra that you like and are attracted to, that's one practice you could do. Entonces, si hay algún mantra con el que especialmente sientes mayor afinidad o te agrada, pues puedes usarlo. Like Om Mani Padme Hum, that's probably the easiest one. Probablemente el más fácil es Om Mani Padme Hum. Or if you feel more connected with Tara, you could use the mantra of Tara, Om Tari Tuturi Turi Soha. O si te sientes más conectada con Tara, puedes recitar Om Tare Tutare Ture Soha, su mantra. So if you do this kind of practice during your life and you just get familiar with connecting with that Buddha image and praying, it's easy to remember it at the time of Entonces, death. si uno se familiariza durante la vida con la recitación del mantra,
y lo puede asociar, conectar con, pues, con Tara, con Chenrezig, y entonces esto te será más fácil aplicarlo cuando llegue la muerte. I'm trying to think now. So I'll go through these other practices a bit later, but first I'll talk about the fourth and last of the four tasks. Me extenderé más en las diferentes prácticas que nos pueden ayudar, lo haré después, pero ahora voy a mencionar la cuarta de las tareas. The fourth is to find meaning in life. Y la cuarta es encontrar sentido en nuestra vida. Because many people don't have a clear sense of why am I here? Porque mucha gente no tiene claro por qué está aquí. What's the purpose? What's the meaning of life? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida? And if we don't find an answer to that question, y si no encuentras una respuesta a esa pregunta, we don't really know why we're here. Si no sabes por qué estás aquí, What's this all about? ¿De qué va todo esto? Then as we get older and our body's starting to fall apart and we're getting sicker and get closer to death, this lack of understanding can become a big problem. Entonces, en lo que envejecemos, nuestro cuerpo se enferma, se vuelve más débil, pues no tendremos claridad, estaremos como más perdidos. So it could lead to bitterness or depression. Y fácilmente podemos sentirnos deprimidos, sentir como amargura. Yeah, does that make sense? ¿Tiene sentido? So her advice is it's important to think about that and come up with some understanding of what is the purpose of my life. Por eso es importante reflexionar y llegar a tener una cierta comprensión del sentido de tu vida. So that might sound strange because often people ask other people, you know, like I don't know what is the purpose of life? Why am I here? A veces es una pregunta que se hace a los demás. ¿Cuál es el propósito de la vida? People ask me this question sometimes. Mucha gente me ha hecho a mí esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? As if they want me to give them the answer. Y es una forma como que pretenden que yo sea la que dé la respuesta al propósito, al sentido de sus vidas. And I feel I can't tell you that. Y siempre digo, yo no te lo puedo decir. You have to figure that out for yourself. Es algo que tú tienes que descubrir por ti mismo. I mean, Buddhism does give answers to that question. Por supuesto, el budismo nos da respuestas a esa pregunta. But even though Buddhism or Buddha gives an answer to that question, we still have to check if that's right for me. Pero incluso a pesar de que el Buda nos responde esa pregunta, cada uno de nosotros tenemos que ver si esa respuesta es la adecuada para nosotros. Because there's many religions and many philosophies and they all have a different explanation. Why are we here? What is the purpose of life? Porque las diferentes religiones y filosofías tienen pues diferentes respuestas respecto al propósito de la vida. So I think it's best, I mean, of course we can look at what they say and decide for ourselves. Do I agree with that or not agree with that? Por supuesto, podemos investigar, ver las diferentes propuestas, analizar si eso tiene sentido para nosotros, si estamos o no de acuerdo. But finally, in the end, we have to make it mine. We have to make it our own. Pero finalmente es uno el que tiene que encontrar en sí mismo la respuesta. That makes sense, what I'm saying? ¿Comprendéis? So I think that's what she's saying here as well. We need to come to our own understanding of why am I here? What is the purpose of my life? Y eso es lo que creo que resalta la autora, el que tenemos que llegar a descubrir por nosotros mismos qué hacemos aquí, por qué estamos, cuál es el sentido de mi vida. Is it just to make as much money as I can? Si es simplemente hacer tanto dinero como pueda. Have as much pleasure as I can. O tener tanto placer como pueda. Travel to as many different countries as possible. Visitar tantos países como pueda. Oh, this is what some people do. Some people think. De hecho, es lo que alguna gente hace, es lo que algunos piensan. Yeah, but I mean, Buddhism says the purpose of our life is to develop our mind, develop our potential, our Buddha nature.
Pero bueno, como el budismo dice, el propósito de nuestra vida es desarrollar nuestra mente, develop our mind, our Buddha nature, y desarrollar nuestra naturaleza búdica, work on attaining enlightenment, trabajar para el logro de la iluminación, help others as much as we can, ayudar a otros tanto como podamos, while we're on the way to enlightenment. y conducir, lead them to As enlightenment. we're on the way to Así, en enlightenment, lo que vamos en el camino a la iluminación, help others do good and so on. y ayudar a los demás a que estén bien y demás. So this would be the Buddhist answer to that question. Esta sería la respuesta budista a esa pregunta. And if you think about that and decide, yeah, that sounds good, that sounds right, you can take that on. Y si reflexionas al respecto y te parece razonable, pues bueno, puedes considerar eso, el propósito de tu vida. But if you don't like that, you can find something else. Pero si no es algo que encaja contigo, puedes buscar otra cosa. But anyway, the point is to try to come to some understanding of what is the purpose, the meaning of life. Lo importante es llegar a comprender el sentido de la vida. It gives you, a sense of purpose and meaning, and enables you to not fall into depression and despair and hopelessness. Porque eso te va a permitir no caer en la depresión, en el sinsentido, en el no tener esperanza. Okay, so we have about an hour left, and I was thinking I was requested to lead this meditation, the 9-point meditation on death. Tenemos una hora, se me ha pedido que guíe una meditación sobre la muerte, de los 9 puntos de la muerte. Some of you might be familiar with this. Que algunos quizás estáis familiarizados con el tema. It's in the book Aprendiendo de los Lamas. Está en el libro de Aprendiendo de los Lamas. Yeah. Anyway, it's a meditation from the Tibetan tradition to help us look at this whole topic of death and see what we can learn from it. Y que es una meditación que viene de los lamas que nos ayudan pues a prepararnos para la muerte. So before we do this meditation, how about we take just 5 minutes break? Pero antes de hacer esta meditación nos damos un descanso de 5 minutos. Okay.